aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Bueno, mientras ustedes están ahí levantándose y todo, Flavera está entregándoles una hojita y un lapicito, listo, para que lo tengan ahí. Ahorita vamos a mirar qué vamos a hacer con eso, ¿ok? Dice así, dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Bueno, tomemos asiento. Este texto, si no estoy mal, hace 8 días en la predicación les estuvieron hablando respecto de la unidad. Y este texto que estuve estudiando me impacta mucho porque en realidad yo creo que el principal enemigo de la unidad soy yo mismo. Yo a veces creo que quiero estar en unidad con los demás, pero en realidad yo soy una persona difícil para estar en unidad con los demás. Entonces quise como estudiar este texto y yo quiero que lo observemos lentamente. Todavía no mire su hojita, no se preocupe por ella, sino que observemos primeramente cómo empieza el texto bíblico. Listo, dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales. Listo, vamos a darle un concepto, una definición al término espiritual. Y lo que vamos a decir en este momento es que una persona, vamos a catalogar una persona espiritual como una persona que no ha abandonado el evangelio. ¿Por qué digo yo que lo vamos a catalogar así? Porque en el libro de los Gálatas es un libro donde las personas eran conocidas como gentiles, es decir, no habían nacido en el pueblo de Dios. Y estas personas habían sido evangelizadas por Pablo. Pero resulta que estas personas en un momento dado permitieron que los judíos, es decir, del pueblo de donde venía Jesús, de donde venían el pueblo de Dios, permitieron que los judíos empezaran como a enredarlos. Y entonces, aunque ellos habían conocido el evangelio de Jesús, empezaron a escuchar a los judíos que les decían: aparte de seguir a Jesús, ustedes deben de seguir las costumbres judías para poder realmente ser pueblo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo aquí: si usted se considera espiritual, considérese espiritual, porque es una persona que cuando los judíos vinieron a enredarlo, usted no se dejó enredar, sino que se mantuvo firme en las enseñanzas de Cristo. Pero no critique a los que conocieron con usted y de pronto se están dejando enredar de los judíos y se están dejando confundir. Si usted se cree espiritual, o sea, si usted no se ha dejado confundir, entonces ahora no mire mal ni juzgue a los que se están dejando confundir. Y yo me quedé pensando en algo en este momento cuando pensaba en eso, y es en la actualidad que estamos viviendo. No sé si de pronto usted está dándose cuenta un poquito de todo lo deteriorado que se está volviendo el evangelio de Jesucristo. No sé si usted está alcanzando a percibir lo que está pasando en este momento a nivel mundial acerca del evangelio. Realmente yo puedo creer que la iglesia cristiana está perdiendo su esencia. El pueblo de Dios está perdiendo su origen, está perdiendo sus raíces. Y hoy están entrando dentro de las iglesias un montón de cosas que realmente no están bien, un montón de cosas que estamos llamando cristianas que realmente no son cristianas. En estos días mandaron un video acá al grupo de la iglesia donde hablaban de iglesias temáticas y yo decía como que, ¿y a qué horas vamos a empezar a hablar otros de iglesias temáticas? Estamos metiendo dentro de la iglesia un montón de cosas que Dios no está agradado de eso. Pero resulta que aquí nos está hablando a las personas que quizás no nos hemos desenfocado,
a las personas que tratamos de seguir manteniendo la línea recta en cuanto al evangelio. Y nos está hablando de cómo tenemos que mirar a los que de pronto se están desenfocando. Pero hoy yo le quiero agregar a usted un ingrediente más, y es para eso que usted tiene esa hojita ahí. Cuando usted y yo conocemos del evangelio, usted y yo nos volvemos muy cristianos, muy evangélicos, digámoslo así. Nos volvemos muy espirituales. Y esa forma espiritual que tenemos nos lleva a nosotros adentro de nuestra casa, con nuestra familia cristiana o con nuestra familia que conoció del cristianismo, pero que quizás se ha ido apartando, quizás a tomarlos o actuar hacia ellos de unas formas que a veces pueden ser dañinas. Y que en vez de ayudar a que ellos vuelvan a Dios, lo que hacen es que los alejan más de Dios. Entonces hoy quiero hacerles el reto a ustedes de que hoy cambiemos la estrategia que de pronto estamos manejando con nuestros familiares que fueron cristianos o que son cristianos, pero que de alguna forma usted no los ve tan espirituales como de pronto usted mismo se ve espiritual y dice, yo voy a la iglesia, yo oro, yo hago el devocional, yo ayuno, yo esto, yo aquello, yo lo demás allá. Que usted de pronto pueda como hoy pensar cómo quiere Dios que usted los mire para que usted pueda llegar a ellos, ¿ok? Entonces de eso es que quiero hablarles hoy, y por eso es que esta predicación la quise titular Mi blanco soy yo. Si usted mira su hojita, ahí dice así, pero no arranca diciendo mi blanco soy yo, sino que arranca diciendo ¿qué? Mi blanco eres tú. Vamos a pensar en algunos momentos para los que de pronto han escuchado de lo que es tiro al blanco, ¿cierto? Hay ocasiones en que nosotros parecemos tirándole dardos a otras personas, ¿cierto? Tirándole flechas a otras personas. Y en ocasiones esas personas son nuestro blanco. Entonces por eso esa hojita arranca diciendo, mi blanco eres tú. Porque hay ocasiones en que nosotros creemos que estamos en lo correcto, que somos espirituales y que los equivocados son los demás. Entonces por eso vamos a arrancar ahí diciendo, mi blanco eres tú. Pero la idea es que ahorita miremos que mi blanco debo ser yo, ¿ok? Entonces, dice ahí en el texto bíblico que si yo me considero espiritual, hoy nos vamos a catalogar dentro de los espirituales. Si yo me considero espiritual, yo tengo que empezar a mirar si veo a alguien que está en alguna falta. Es decir, si veo a alguien que se ha desenfocado, si veo a alguien que se ha apartado del camino, si veo a alguien que no es tan espiritual como yo, lo que está diciendo ahí es restáurale, dice ahí el texto bíblico, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Vamos a restaurar a esa persona, vamos a ayudar a esa persona que quizás se está desenfocando espiritualmente, que quizás se alejó de la iglesia, que quizás está fría espiritualmente, que quizás está permitiendo en su cristianismo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Nosotros como espirituales, los que estamos aquí, nos vamos a proponer restaurarlos. Pero entonces resulta que el texto dice que lo tenemos que hacer con un ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente con el que tenemos que restaurarlo? Espíritu de mansedumbre. Y la pregunta entonces es, ¿cómo yo puedo tener un espíritu de mansedumbre para restaurar a las personas que se están enfriando, que se están apartando, que se han alejado o que están en este momento en la iglesia, pero son cristinos, crispetos, ¿cierto? Son camaleones, ¿cierto? Aquí son de una forma y en la calle son de otra. ¿Cómo podemos restaurarlos? ¿Cómo podemos levantarlos? ¿Cómo es ese espíritu de mansedumbre que Dios me está diciendo que tenga para poder restaurar a estas personas? Y entonces me da una idea muy interesante, me da una idea muy buena, y es que me dice ahí mismo, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces ahora sí, vas a coger esa hojita que tienes ahí, que a propósito si quedó alguna me la prestan para yo poderles ir mirando las preguntas. Gracias. Van a coger esa hojita ahí y yo quiero que usted empiece a responder conmigo. Primera pregunta, va a pensar en su familia primero. Porque es que nosotros tendemos a ser los menos misericordiosos con los de nuestra casa. Y si pa' colmo los de nuestra casa son cristianos, todavía les tiramos más duro. Entonces, vas a colocar ahí 5 cosas que criticas de tu cónyuge.
Listo, todavía no estoy hablándole a los que no se han casado, no me preocupen los que no se han casado. 5 cosas que criticas de tu cónyuge, listo. Pero los que no tienen cónyuge, que están aquí sentaditos, van a escribir 5 cosas que critican de su mamá. Listo, de su mamá. 5 cosas que le critican a su mamá. Aprovechen, desahóguense. 5 cosas que le critican a su mamá. Y los esposos y las esposas, 5 cosas que le critican a su cónyuge. Van a empezar con el cónyuge. Aproveche para desahogarse. Listo, como se les vinieron tan rápido, usted dijo, ¿por qué no dio permiso de escribir 10? Yo tengo un montón. No, va a escribir solamente 5. Desahógese con las más importantes. Listo. Ahora dice 5 cosas que criticas de tu hijo. Y los chicos van a responder de su papá. Listo, ya hablo de la mamá, ahora hablar del papá. Y usted va a escribir de su hijo, pero como usted puede tener varios, póngale el nombrecito. Del hijo mayor, taque, 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 taque. Del hijo menor, taque, 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 taque. Aproveche para desahogarse. Hoy vinieron varios hijos y esto está maravilloso. Entonces, Dios los trajo y vamos a desahogarnos aquí. Dios trajo hoy papás con hijos, porque esa era la idea de Dios hoy. ¿Ok? 5 cosas que criticas de tus hijos. Y tú, si ya hablaste de tu papá y de tu mamá y tienes un tercer renglón, puedes escribir de tu hermano. Aproveche y hable de algún hermanito suyo que le saca la piedra. De tu hermano. ¿Listo? 5 cosas que criticas. Ahora también dice, ahí te dan otra opción. Ya vas a hablar de flaquezas, debilidades o incapacidades que juzgas. Usted sí es bruto. Usted es que nunca tiene esa cama bien. Usted definitivamente para las matemáticas no sirve. No, usted no siga jugando fútbol, que usted no sirve para eso. ¿Qué debilidades, qué flaquezas o qué incapacidades juzgas y vas a volver a hacer lo mismo? De tu cónyuge, de tu hijo, de tu hija. Y lo mismo los chicos, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano. ¿Qué incapacidades? ¿Qué debilidades? ¿Cierto? Cuando su mamá está ahí toda enredada con ese celular, ay, más que usted sí, ya cuántas veces le he explicado eso y no aprende. ¿Cierto? Cuando usted critica algo cuando usted juzga alguna debilidad, alguna flaqueza, algo en lo que su mamá o su papá son torpes, no son muy hábiles, no son no les cuesta mucha facilidad hacerlo, ¿cierto? Que se van para un paseo y no se mete a la piscina porque no sabe nadar, que nunca sale con usted a montar bicicleta porque es muy lenta para montar bicicleta, que cualquier cosa, que no sabe peinarla, que siempre la peina mal peinada, que no sabe maquillarla porque ni ella aprendió a maquillarse ella misma. ¿Qué le critica usted a su mamá? ¿Qué debilidad? ¿Qué flaqueza? Di permiso de 5, si son así de largas, entonces por detrás también. Ok, mientras usted termina de escribir, le voy a decir lo que significa la palabra restaurar. Entablillar entablillamiento de una articulación o un hueso dislocado. Cuando nosotros vemos algo que criticamos en nuestra familia o en nuestros hermanos en la iglesia, o cuando vemos algo en lo que son débiles, en lo que caen fácilmente, lo que Dios nos dice es que tenemos que ayudarle a entablillar esa parte, a volverle a ubicar ese huesito en su lugar, ¿cierto? Pero está diciendo que lo tenemos que hacer con espíritu de mansedumbre.
Y definitivamente hay varias formas, hay varias estrategias en las cuales Dios nos permite aprender cómo se adquiere un espíritu de mansedumbre. Y yo hoy les quiero hablar de 3 estrategias que nos ayudan a tener un espíritu de mansedumbre. Deje esas cositas que copió ahí, téngalas ahí presentes, y le quiero hablar de la primera estrategia. La primera estrategia para nosotros tener un espíritu de mansedumbre es aprender a mirarnos a nosotros mismos. Y la palabra mirarse ahí tiene que ver con eso de observar, de marcar algo para fijar mi atención en eso. ¿Por qué nosotros criticamos tanto a nuestra familia? ¿O por qué criticamos tanto a hermanos en la iglesia? ¿O por qué criticamos tanto a personas que de pronto fallan espiritualmente? Porque somos muy buenos para fijar nuestra mirada, para marcar a esa persona, para ponerle el ojo encima. ¿Y por qué lo quise hacer yo con su familia? Porque especialmente con nuestra familia somos muy buenos para eso. Somos muy buenos para vivir pendiente, ¿cierto? ¿Qué hace, qué no hace, qué dijo, qué no dijo, cómo lo hizo, cómo no lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero lo que el Señor está diciendo en este texto bíblico es que usted, para poder tener espíritu de mansedumbre y poder restaurar a alguien, usted tiene que dejar de mirar hacia ese alguien. ¿Y qué tiene que empezar a hacer? Mirarse a usted mismo. Así, con ese mismo enfoque, con esa misma fijación que usted pone hacia esa persona, lo que Dios está diciendo es, ahora ponga esa misma fijación hacia usted. Ponga esa misma fijación, obsérvese cuidadosamente, examínese cuidadosamente. Y yo quiero que hagamos el ejercicio. Yo quiero que usted observe las cosas que usted copió en esa hoja. Y yo le quiero invitar a que usted ahora se examine cuidadosamente. Las cosas que usted critica ahí, que colocó ahí, ¿no las tiene usted? Ninguna. Mire, por favor. Mire lo que usted criticó ahí en su cónyuge, en su papá, en su mamá, en su hermanita, en su hermanito. No lo tiene usted. Piense, obsérvese, mire la lista que usted copió. Eso para nada lo tiene usted, ninguna. O por favor, ponga una rayita debajo de las cosas que usted también tiene, de esas que usted criticó. Ponga una rayita debajo. Ponga una rayita debajo si usted tiene alguna de esas debilidades o flaquezas o incapacidades que usted mira en su cónyuge, en su mamá, en su papá, en sus hermanos. Ponga una rayita debajo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es, empieza a observarte a ti mismo. Empieza a mirarte a ti mismo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo porque yo siempre doy un ejemplo de mi vida. Yo le digo a mi hijo que sea ordenado. Pero yo no soy ordenada. Yo trato de ser ordenada, pero yo no soy ordenada. Yo llego a mi casa, suelto el bolso encima del comedor, si tengo el reloj pongo ahí, me quito las gafas y las pongo ahí, y el comedor está lleno de cosas. Yo empiezo a cocinar pero yo quiero que mi hijo todo lo tenga en su lugar. Yo siempre acumulo cosas en el escritorio de la oficina de nosotros, siempre acumulo cosas en mi nochero, siempre mi nochero está así lleno de cosas. Yo no soy ordenada, trato de serlo, pero no lo soy. Pero constantemente yo critico el desorden de mi hijo. Entonces yo quiero que usted observe, el Señor está diciendo, si tú quieres adquirir espíritu de mansedumbre, la primera característica que tú tienes que tener es empezar a mirar, cambia el blanco. Y en vez de mirar para allá, mire para acá. Y entonces sigue diciendo esa palabra, pensar continuamente en cómo lo estoy haciendo yo. Vuelva y mira esas características y piense, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Usted sí está buscando mejorar esas características? ¿Usted sí está luchando con cosas de ahí que usted subrayó que usted también tiene? ¿O usted lucha con eso, pero le carga más lo del otro que lo suyo? Entonces, primer paso, primera tarea, primera forma en la cual nosotros vamos a empezar a tener espíritu de mansedumbre es mirando hacia mí mismo, ¿ok? Porque dice el versículo, termina diciendo, no sea que tú también seas tentado. Y la palabra tentada ahí es puesta a prueba. Claro,
Cuando usted y yo estamos señalando constantemente a alguien, ese alguien, ¿qué tentación tiene? La tentación de señalarlo a usted también. Y decirle a usted, pero venga a ver, miremos usted para esto y para aquello y para lo otro. Yo recuerdo que hace unos días atrás, yo me senté muy seria en mi casa, en el comedor, después de haber observado varios días, y llegué y dije, pues yo les voy a pedir un favor. Y es que por favor dejen de dejar pocillos tirados por toda parte en la casa. Inmediatamente reviró mi esposo. Mor, yo también constantemente te estoy recogiendo cosas. Porque cuando usted y yo, de alguna forma, estamos viendo la debilidad del otro, ¿qué provocamos con eso? Que el otro también nos ponga a nosotros en regla y le diga, bueno, entonces, si usted pide tanto para acá, entonces ¿qué tanto está dando para allá? ¿Cierto? Ponemos eso. Entonces, aquí está diciendo, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. O sea, no sea que tú también entres en tela de juicio. Entonces, antes de hacer eso, para poder restaurarlo con espíritu de mansedumbre, mírese a usted mismo. Ahora, mirándose a usted mismo, vamos a ir entonces a la segunda recomendación para tener espíritu de mansedumbre. Dice el versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y entonces me llama la atención porque la segunda cosa, la primera es, mírese a usted mismo. Y la segunda es, no se engañe a usted mismo. ¿Cómo así que no me engañe a nosotros, que no me engañe a mí mismo? Mire, nosotros a veces pensamos, y nosotros a veces pensamos algo con tanta seguridad que es así, que terminamos creyendo que es así. ¿Sí o no? Y usted y yo a veces pensamos, no, es que yo sé que yo soy ordenado. No, yo sé, yo soy ordenado. Yo pues le estoy hablando de mi ejemplo, ¿cierto? Yo sé que yo soy ordenado. Es que yo soy ordenado. Y es más, vea, yo le voy a decir algo, yo soy ordenado. Yo le invito a que usted vaya a mi casa y abra los cajones de mi closet y usted va a ver todo así. Yo soy ordenada. Y es más, mis zapatos son, es más, cuando tiendo la ropa, toda la tiendo en orden. Y cuando tiendo la cama, vea, yo soy súper juiciosa, como tiendo mi cama, espectacular. Cuando yo limpio la cocina, cuando yo lavo el baño, yo soy muy juiciosa. Entonces usted llega y empieza a echarse toda esa carreta, que es verdad, si usted va a mi casa todo lo que le estoy diciendo es cierto. Hasta un punto que usted empieza a decir, yo sí soy muy ordenada, súper ordenada. Yo jamás dejo desorden. Yo quiero que usted mire la rayita que usted subrayó y diga, ¿qué piensa usted de sí misma en ese sentido? ¿Qué piensa usted de sí mismo en ese sentido? ¿Qué se imagina usted? ¿Qué opinión se formó en su mente tan fuerte que usted ya se creyó que realmente usted es ordenada? Usted es supremamente juiciosa. Y entonces llega un momento en que usted ya no puede ver, sus ojos se cerraron y usted empieza a ¿qué? Dice ahí. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mire, llega un momento en que usted tiene ese concepto tan metido ahí que usted está seguro de que usted es así. Mire, yo a veces le digo a mi esposo, en esa lucha tan fuerte que yo he tenido con la puntualidad, que esa me ha dado bastante brega. A mí la puntualidad me da una brega. Y entonces él se me acerca así con esa carita de yo no fui. Mi amor, tratemos de salir más tempranito mañana, que es que tengo que hacer esto antes. Es que yo siempre salgo temprano. Pero es que yo como me he vuelto de juicio para salir temprano.
No, ¿cómo me vas a decir que ya siempre salimos a las 9? ¿A las 9? No tenemos que estar pues allá a las 9:30, siempre salimos a las 9. Y al otro día, yo me pongo a mirar y me engañé a mí misma. Me engañé a mí misma. Pero usted y yo llegamos a un punto en donde nosotros tenemos áreas en donde nos creemos que estamos haciendo las cosas bien, que realmente estamos seguros que hacemos las cosas bien y nos creemos con la autoridad de juzgar al otro porque hacemos las cosas bien. Yo no sé si a usted le ha pasado. Le voy a dar otro ejemplo. A mí me encanta dar ejemplos. Usted le dice a su hijo: me hace el favor y se levanta temprano y deja la cama organizada y el cuarto organizado antes de salir. Y piense, ¿cuántas veces usted ha dejado el cuarto sin organizar antes de salir? ¿O jamás en la vida le ha pasado? A mí sí. Pero si él lo dejó sin organizar, es que mira, vos sos muy perezoso porque no te levantas más temprano. ¿A usted nunca le ha dado pereza y ha dicho a dormir 5 minuticos más y le ha cogido la tarde? Pero usted y yo nos terminamos engañando a nosotros mismos y la misma cantaleta se la echamos al esposo. Y nos terminamos engañando a nosotros mismos diciendo: no, yo sí lo hago bien. Yo cada vez que termino de comer lavo la loza. ¿En serio? Yo cada vez que termino de hacer esto yo cierro las alacenas. ¿En serio? Yo cada vez que termino de sacar la ropa cierro el closet. ¿En serio? Usted y yo nos terminamos engañando a nosotros mismos. Y entonces viene el Señor y dice ahí en ese texto: si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y por eso en el versículo 2 hace una propuesta: lleven los unos las cargas de los otros. Yo quiero que usted ahora mire la pregunta que sigue. En las áreas que criticas o juzgas, ¿crees que eres mejor? Vuelva a mirar lo que copió. En las áreas que has criticado y has juzgado, ¿crees que eres mejor? ¿Qué dirán las mamás? Uy, ¿para qué vino mi hijo hoy? Ahora sí me la va a montar en la casa. En las áreas que yo le doy gracias al Señor de que hoy no vino mi hijo. En las áreas que criticas, ¿crees que eres mejor? Coloque sí, no, ¿por qué? ¿Qué está entendiendo usted hoy? Y entonces ahí es donde el Señor viene y hace la pregunta, la pregunta, o más bien la afirmación: lleven los unos las cargas de los otros. La palabra carga ahí, y quiero que se la memorice o la escriba en ese papelito, me parece mejor que la escriba en ese papelito, se dice varos y traduce pesado. Traduce muy pesado. Entonces lo que está diciendo cuando dice ahí, lleven las cargas los unos de los otros, lo que está diciendo es: lleve ese peso, llévense ese peso los unos a los otros. Cargue eso tan pesado del otro. Eso es lo que está diciendo ahí. Está diciendo, como estás cambiando tu perspectiva, como estás empezando a mirarte a ti mismo, y como estás empezando a entender que te estás engañando a ti mismo, que has creído cosas de ti que no son, entonces ahora tú ves pesada la forma de ser de esa persona, pero te estás dando cuenta de que él también ve pesada la forma de ser tuya. Entonces aprendan a llevar el peso los unos de los otros. Y entonces nos da el tercer principio para la mansedumbre. Y el tercer principio para la mansedumbre está en el versículo 4. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro. Tercer principio para tener espíritu de mansedumbre: si va a chicanear con sus virtudes,
chicanelas para usted solito. Si usted se cree muy ordenado, créase ordenado, pero no compare su orden con el de los demás. Si usted se quiere creer muy juicioso, muy responsable, muy cumplido, créase cumplido, pero no se compare con los demás. No compare su cumplimiento con el otro, porque es que eso es lo que tendemos a hacer siempre nosotros. ¿Cierto? ¿Usted por qué se enoja cuando alguien llega tarde? Porque usted dice, es que yo llegué puntual. ¿Por qué no puedo llegar no puede llegar puntual si yo llegué puntual? Usted compara su forma de ser con la forma de ser del otro, y dentro de eso, aparte de que usted se engaña a sí mismo y cree que lo hace bien, como usted se compara con el otro, entonces lo que hace es señalarlo en las cosas que usted cree que hace bien, pero él no. Y el Señor dice, si usted se quiere gloriar, gloríese de acuerdo a usted mismo, pero utiliza una palabra, dice, pero que cada uno examine su propia obra. ¿Y sabe qué significa? Y me gustó mucho ahí eso. Cuando usted y yo no nos miramos a nosotros mismos, sino que miramos al otro, lo provocamos a él a que nos examine, a que nos pruebe, a ver usted cómo lo está haciendo. Pero cuando usted y yo dejamos de hacer eso y aprendemos a mirarnos a nosotros mismos y a no engañarnos, entonces aprendemos a examinarnos a nosotros mismos. Es decir, a ponernos a prueba. Bueno, realmente yo qué tan juicioso soy. Realmente yo qué tan responsable soy. Realmente yo qué tan obediente soy. ¿Cierto? Porque usted le dice a su hijo, hijo, haga tal cosa. Y al ratito usted le dice, ¿cuántas veces te tengo que decir que hicieras eso? Y cuando usted le da una orden, ¿cuánto se demora para hacerla? Vea, por eso es que los hijos van a salir alborotados de esta predicación hoy, ¿sí o no? Porque es que, mire, realmente nosotros muchas veces le demandamos a los demás lo que nosotros no hacemos. Lo que nosotros no hacemos. Y yo lo digo por mí, no lo estoy diciendo por usted, yo lo estoy diciendo por mí. Entonces lo que Dios está diciendo acá es, si usted quiere gloriarse, entonces primero examínese. O sea, mírese a usted mismo realmente y piense, bueno, realmente yo sí lo hago tan bien o no lo hago tan bien. Y si se da cuenta que lo hace muy bien, entonces chicanee de usted con usted. Pero no chicanee con los demás. Entonces yo quiero ahora que usted empiece en la hojita. Dice, mi blanco soy yo. Y yo quiero que ahora empiece a responder. ¿Qué opiniones erradas tiene de usted misma? ¿Si es ordenada o está equivocada? ¿Si es responsable o está equivocada? ¿Si es puntual o está equivocado? ¿Si es obediente o estaba equivocado? ¿Si es humilde y pide perdón? Es que usted que no me pide perdón, hace las cosas mal hechas y no me pide perdón. ¿Y usted sí pide perdón? Es que usted que no me paga lo que me debe, pa. Ustedes le dicen a los papás, pa, yo le presté 20,000 y usted no me los pagó. Y yo le pregunto, ¿y usted cuando le pide plata prestada a su papá o cuando le pide prestado, sí le paga? ¿Sí le cumple? O sea, miremos, observemos, ¿cierto? Evaluémonos, opiniones erradas. Muchachos, copien. Ya no quieren copiar, cuando les decía, copien, ¿qué critican del esposo? Ahora les estoy diciendo, opiniones erradas de usted mismo, copie pues, que lo quiero ver. A ver, ¿cómo va a copiar las cosas equivocadas que usted tiene de usted mismo? Donde se ha creído tan Coca-Cola, y no es. No es. Es que siempre salen tarde por culpa de fulano. ¿Será que de cuenta suya nunca salen tarde? O pregúntese, ¿usted cuánto colabora para que salgan temprano? Voy a mirarlo, ¿cuánto colabora para que salgan temprano? ¿Ayuda a lavar la loza, ayuda a organizar para que salgan temprano? El papá dice que sí. Listo, segunda pregunta. Y aquí vuelvo a repetir la comparación. Suelo compararme para sentirme que soy mejor. Suelo compararme para sentirme que soy mejor. Ay, es que yo sí hago tal cosa y usted.
¿Suelo compararme en donde siento que soy fuerte para poder sentirme mejor que los demás? ¿Suelo hacer eso? Proverbios capítulo 9, versículo 12 dice: si eres sabio, escuche, lo eres para tu propio bienestar. Vuelvo y le repito, si usted es cumplido, ¿a quién le beneficia eso? Entonces no mire si los demás no lo son. Si usted es organizado, ¿a quién le beneficia eso? Si usted es responsable, si usted, lo que está diciendo acá el texto bíblico es, si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar. Pero el arrogante, pero si eres arrogante, solo tú sufrirás las consecuencias. Si nosotros nos creemos mejor que los demás, somos nosotros los que vamos a sufrir las consecuencias. Pero si eres sabio, si soy una persona sabia, si soy una persona buena para administrar el dinero, buena para administrar el tiempo, al que me está beneficiando es a mí. No se fije si el otro no lo hace, benefíciese usted de su propia habilidad y listo. Romanos 14:12 dice: así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos va a cobrar por lo que hicimos o no hicimos. A su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana. Yo creo que a veces nosotros deberíamos hacer la tarea más de fijarnos cómo, deberíamos hacer más la tarea de no fijarnos tanto cómo son los demás y de fijarnos realmente un poquito más cómo somos nosotros. Porque es que usted y yo constantemente vinimos a hacer el aseo, pero no vino fulano, no vino sutano. Vino usted, haga lo suyo. Es que en el ministerio fulano no hizo lo que le tocaba hacer. Usted haga lo que a usted le toca. Es que en mi trabajo fulana no trabaja las horas como usted haga su función. ¿A quién va a beneficiar que usted haga su función? A usted la va a ver su patrón y a usted la va a beneficiar. Y tarde que temprano él se va a dar cuenta de que el otro no lo está haciendo. Punto. Pero usted y yo tenemos que aprender a entender. Cada persona le va a rendir a cuentas a Dios por lo que hace. Y eso nos va a ayudar a tener un espíritu de mansedumbre. Y entonces termina el versículo 5 diciendo: porque cada uno llevará su propia carga. Y ahí la palabra carga no es como decía arriba. ¿Se acuerdan la palabra que copiaron arriba? ¿Cómo se decía carga? Varo, varos. Ahí la palabra carga es fortión. Y me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque la palabra fortión no hace relación a peso, sino que hace relación a llevar una carga. No dice que es pesada, que es liviana, simplemente dice a llevar una carga. Es como cuando usted dice, yo tengo que hacer la tarea, yo tengo que cumplir con esa función, yo tengo que llevar estas cosas allí. No dice si es pesado o no es pesado. ¿Sabe qué está diciendo ese último versículo? Porque cada uno llevará su propia carga. Y lo que está diciendo es lo siguiente, y yo quiero que me entienda esta parte, que es muy importante. La palabra de Dios dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los llevaré, yo les haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿sí o no? Y lleven mi carga, porque mi carga es, ¿y sabe qué palabra es carga ahí? Fortión. Lleven mi fortión, porque mi fortión es liviana. ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando usted y yo somos mansos, el peso propio se vuelve más suavecito. Y el peso que cargo de los demás también se vuelve más suavecito. ¿Por qué? Ahí dice en el versículo 5,
cada uno llevará su propia carga. Sí, pero es que la carga a veces de uno, según el versículo 2, era cargar al otro. Pero lo que está diciendo es, cuando tú y yo aprendemos a tener mansedumbre, podemos mirar a nuestro hermano y su dificultad o su error ya no nos va a ser tan pesado, porque ya lo estamos mirando con más compasión, lo estamos mirando con más paciencia, lo estamos mirando con más amor, ¿cierto? Pero si yo no aprendo la mansedumbre, voy a mirar la actitud de mi hermano, lo que no me gusta de mi hermano, y lo voy a ver muy pesado. Si Dios me dice, tiene que tenerle paciencia. ¡Ah! Pero si usted y yo cogemos mansedumbre, porque nos damos cuenta que miramos para nosotros mismos y también estamos llenos de defectos, entonces vamos a mirar el defecto del otro y vamos a entender, es que a él le da tanta dificultad con eso como me da dificultad a mí. Y vamos a no a cargarnos y a ver la carga de él tan pesada, sino que lo vamos a cargar con más amor. Lo vamos a cargar con más amor, es diciéndole, venga pues yo le ayudo. Mire, yo estoy predicando algo hoy que no es fácil de practicar, pero que tenemos que intentar hacerlo, iglesia. Tenemos que intentar mirarnos con más mansedumbre en nuestra casa, mirar con nuestro cónyuge con más mansedumbre. Mi esposo, yo le agradezco mucho en la paciencia que me tiene, porque mi esposo nunca me critica si tengo los oficios alcanzados, si la casa está patas arriba, sin nada de eso, sino que él dice, bueno, ella no ha podido todavía limpiar, no ha podido todavía organizar, y hasta me ayuda en donde me tiene que ayudar en algunos momentos. Y si yo llego y pongo los pies sobre la mesa y me acuesto a dormir porque estoy cansada y la casa está patas arriba, lo acepta. Está cansada, ha tenido mucho que hacer. Yo espero a que ella descanse para que pueda organizar. Y yo le agradezco mucho eso a él, porque yo he aprendido de él eso también. Lo he ido aprendiendo poco a poco, poco a poco. Y sé que tengo que seguir aprendiendo con mi hijo, a tenerle paciencia y misericordia en muchas ocasiones. Entonces yo le estoy diciendo, esto no es fácil de practicar, pero yo sí le aseguro que hacer la práctica de yo mirarme a mí misma y decir, yo soy desordenada, a la hora de exigirle al orden, me ayuda. Cuando yo hago la práctica de mirarme a mí misma y decir, me estoy engañando, no lo hago tan bien, me ayuda para mirarlo con más misericordia a él. Y entonces, cargar los defectos de él se me hace mucho más fácil. Y esa es la propuesta que yo les quiero hacer hoy. Entonces ahora, para terminar, interesantemente hoy vinieron en familias, varios vinieron en familias, y vamos a orar por nuestras familias. Pero antes de orar, usted y yo vamos a tener que pedir perdón, porque usted escribió cosas en esa hoja en que usted está criticando, y usted hoy tiene que pedir perdón y decir, esposo, esposa, hijo, hija, perdóname, porque sí sé que he sido así, encima de vos, creyendo que yo lo estoy haciendo muy bien cuando yo no lo estoy haciendo bien. Yo también estoy cometiendo errores. Y así como tú me has cansado a mí, yo también te he cansado a ti. Y te tengo que pedir perdón. Entonces yo quiero invitarle a que usted, más allá de cantar, yo quiero invitarle a que usted, si quiere, gire su silla alrededor de su familia. Y si usted está aquí solita, entonces únanse los solitos para que oren por las familias en donde están haciendo eso. Pero reúnase con su familia, y yo quiero pedirle, por favor, hable con su familia y pídale perdón. Pídale perdón. Miren, allí atrás hay solitas, aquí está Aleja, aquí está Sabelia, aquí está Eugenia, aquí está Darianis. Únanse los solitos, únanse los solitos, en parejas, como quieran, únanse. Y dígale a su pareja con la que usted se está haciendo, dígale, ayúdeme por favor a orar, porque yo he criticado a mi esposo en esto, he criticado a mis hijos en esto, ayúdeme a orar. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Dios. Perdónanos, Señor, porque en realidad a veces pensamos que somos muy espirituales, Señor, y a veces pensamos que lo estamos haciendo muy bien,
Perdónanos, Señor, porque a veces pensamos que tenemos una aureola encima, Señor, y pensamos: ay, es que yo he mejorado tanto, es que yo he cambiado tanto esto. A veces las mamás pensamos: yo ya no he hecho tanta cantaleta. Y si les preguntamos a los hijos, dicen: no, ma, usted sigue igualitica. A veces nosotros los papás piensan: no, yo ya me comunico más con mi hijo. Y le preguntas al hijo y dice: mi papá llega al pegarse del celular. Padre amado, yo te quiero rogar, Señor, obra. Y vuelvo y te repito, tú que estás ahí, habla con el que está al frente tuyo. Pregúntale, pídele perdón. Porque la palabra de Dios dice que no podemos ir a llevar una ofrenda si primero no nos reconciliamos con nuestro hermano. Hoy tienes la oportunidad, aquí en este lugar, de perdonar y de pedir perdón. Y te puedes acercar y decir: lo siento. Quizás tienes temor de pedir perdón, pero ¿sabes algo? Dios te va a ayudar. Y esa persona está esperando que tú le digas perdón. Esa persona está esperando que tú le digas: yo reconozco que me he equivocado, yo reconozco que lo he hecho mal. No hay nada más sanador que cuando podemos decirle al otro y el otro puede escuchar: lo siento, no lo hice bien, yo sé que necesito mejorar. Y yo te quiero animar a ti, tú que no tienes aquí a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija. Dile ahí a la compañera que tienes: yo quiero a ti, simbólicamente delante de ti, pedirle perdón a mis hijos, pedirle perdón a mis hijas, pedirle perdón a mi cónyuge. Y te voy a usar a ti para delante de ti pedir perdón. Padre amado, aquí estamos, Señor. Y te queremos pedir, Señor, obra, Dios, obra, Señor. Gracias por permitirnos hoy mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos tan defectuosos. Gracias, papá, gracias por dejarnos hoy darnos cuenta de que sí nos hemos engañado a nosotros mismos, sí hemos llegado a pensar de nosotros cosas positivas que no están tan positivas, Señor. Gracias por ayudarnos hoy a entender que quizás nuestros ojos y nuestro entendimiento se han cegado y no hemos sido capaces de mirar al otro con el amor que debemos de mirarlo, porque en realidad creíamos que lo estábamos haciendo bien, porque en realidad creíamos que estábamos bien, Señor. Pero gracias hoy, Dios, porque a través de esta paz que nos traes y esta capacidad de reconocer nuestro pecado, hoy podemos mirar a nuestra familia con más compasión, Señor. Hoy podemos mirar a nuestra familia con más amor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y darnos cuenta, Señor, Señor, que ellos son tan débiles como lo somos nosotros, y que si nos apoyamos los unos a los otros, vamos a poder volvernos mejor cada día, todos juntos, unidos, todos en una misma fuerza y en un mismo espíritu. Aquí está, Señor. Y ahora yo te invito: abraza a tu familia, abraza a esa compañera, ese compañero que tienes ahí. Dile al Señor: Señor, hoy Dios, tú le das un nuevo corazón a esta persona para poder ser diferente. Ora por ella, dile: Señor, dale la fuerza para tomar la actitud correcta hacia sus familiares. Dile al Señor: Señor, dame la fuerza para ser el papá que mis hijos necesitan. Dame la fuerza para ser el hijo que mis papás necesitan. Dame la fuerza para ser el cónyuge que mi cónyuge necesita. Dile al Señor: Señor, perdóname porque he exigido en mi cónyuge perfección que yo no tengo.
He exigido en mis hijos perfección que yo no tengo. He exigido en mis hermanos perfección que yo no tengo. Mira a tu hermano en la iglesia, has exigido perfección que tú no tienes. Quieres que tu hermano en la iglesia lo haga bien cuando tú no lo has hecho bien. Y ahora ahí donde estás, vamos a decírselo. Aquí estás, Señor. Debemos mover, Dios. Gracias, Señor. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás.